Buen día tengan todos. En el nombre del Señor Jesucristo quiero desearles una feliz mañana, un día lleno de amor, paz y tranquilidad. Hoy es un día bien especial porque estamos reunidos, porque el Señor nos ha bendecido, bueno, por muchas cosas maravillosas que el Señor ha hecho una y otra vez y que debemos estar definitivamente llenos de su gracia, ¿no? Vamos a decretar que el día de hoy es un día de amor, de paz, de tranquilidad, de regocijo, pero sobre todo es un día de aprender en el Señor muchas cosas maravillosas. Entonces, conforme a esto, vamos a orar el día de hoy, vamos a bendecir este lugar, vamos a bendecir sus casas y que sea el Señor trayendo esta bendición día tras día y glorificándose en sus vidas. No hay más que pueda decir que Dios está bendiciendo nuestro corazón, está bendiciendo nuestras vidas y que definitivamente es una manera muy maravillosa de estar con Él. Hoy vamos a ver sobre el discipulado. El discipulado es una cosa maravillosa. Vamos a ver la clase número 5, donde hablamos de montes, fundamento de la iglesia, diezmos y ofrendas. ¿Listo? Entonces, por mi primera medida, vamos a ir a Lucas capítulo 4, versículo 2 al 13, donde hablamos que en las escrituras hablan de montes o gigantes a derrotar o conquistar, pero en realidad no es tan explícita esta parte. Siempre llegamos a la conclusión que se derrotan con actitudes, pero nos vamos a dar cuenta cómo hasta el Señor Jesús tuvo que derrotar estas pruebas del enemigo. Entonces vamos a dar inicio a la lectura y usted poco a poco va a entender cómo Dios tiene algo preparado maravilloso para su vida a través de esta palabra. Entonces, Lucas capítulo 4, versículo 2 dice: por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda potestad y la gloria de Dios, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Versículo 9. Y le llevó a Jesús y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondió Jesús. Le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Dense cuenta que habla que no fue que Cristo solamente en ese momento tuviera una batalla con el demonio, ¿no? Sino fue durante toda su vida varias veces. En ese versículo nos damos cuenta cómo el Señor Jesús está siendo tentado, el Señor, en varias partes de su vida natural como espiritual, tanto como hombre y como ministro, con una misión o propósito. Vamos a observar cómo en cada uno de los versículos es puesto a prueba sus ministerios y cómo Él los vence. El primero que vamos a ver
es permítame un momento. El primero que vamos a ver es el apostólico. En este, primero, es tentado el Señor por el demonio en el versículo número 3. Ya que pone a prueba su autoridad y poder, pero también vemos cómo el Señor con humildad vence este primer obstáculo. Vamos a leer otra vez. 3. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y después dice, Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Como he venido enseñando una y otra vez a todos los que están viendo estos videos, es interesante que en este momento cuando él dice escrito está, todavía no existía como tal los escritos, era una narración que se le hacía de generación a generación a cada uno de los hijos de Israel. Ellos comenzaban a la edad de 8, 9 años a repetirle las historias de la escritura. Y de repente este pedazo dice que escrito está en el corazón de cada uno de nosotros, o sea, cómo vencer al demonio. Escrito está que la palabra de Dios es mayor que la primera y que nuestro pan de vida es la palabra de Dios, o sea, Cristo mismo. En esta dice que le ponen a prueba su autoridad y poder, como pasa con el apóstol. El apóstol es tentado o es por debajeado muchas veces por su autoridad o poder de hacer algunas situaciones espirituales. Entonces esto conlleva a que algunos quieren sublevarse de la autoridad. Lo que más ataca a este ministerio a veces y muy a menudo es espíritus jezabélicos, el Satanás o el lucero. Bueno, muchas de estas cosas que atacan al enemigo no, sino al apóstol. Y lo puede hacer caer, o sea, como siempre lo he dicho, todos nosotros somos seres humanos y en algún momento no estamos exceptos de que de repente el enemigo nos toque y nos dañe. Por esa razón debemos estar muy concentrados y estar en santidad para que esto no suceda. En el segundo habla de lo profético. En el versículo 5 y 6, el Señor es tentado con riquezas de los reinos, pero el Señor una vez más vence al demonio al poner por encima de él a su Padre. Algo que se había agotado mucho es que casi todos los profetas buscan el dinero. O sea, el enemigo había estado tentándolos una y otra vez y por esta razón se estaban perdiendo sus ministerios, su verdadero trabajo dentro de lo que es el reino de los cielos. Muchos de ellos tomaron esto solamente para enriquecerse. ¿Enriquecerse en qué sentido? De que como el profeta ve cosas espirituales, los llamaban a las iglesias a que hiciera esto mismo. Y lo que hacían era cobrar y dar ser pitonizos o ser adivinadores, videntes, que ser de verdad lo que el Señor estaba entregando. En el tercero, el evangelismo. En el versículo 7 muestra cómo el demonio lo tienta mediante la adoración al demonio o idolatría, que es lo que pasa si un evangelista no está adecuadamente formado, ya que a causa de su palabra puede mover lo que sea, pero también vemos cómo el Señor Jesús lo contrarresta con el poder de Dios, citándole lo legal para él. Como dice en el versículo 7, dice, si tú postrado me adorares todo, y respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. O sea, está citando el mandamiento número 1, de que solamente a Dios vamos a adorar con cuerpo, con mente, alma y espíritu. O sea, básicamente corazón, mente, con su cuerpo, con todo su ser, con todas sus fuerzas, como lo dice este versículo. Entonces vuelve y él contrarresta esto, pero a veces nosotros no lo hacemos. O sea, hay veces que de verdad que el enemigo nos ataca y nosotros somos muy dados a seguir con el problemita, ¿no?
Y por último, en el versículo 10, 12, los ministerios de pastor y maestro son puestos a prueba por el demonio en el Señor Jesús, cuando quiere que Él mande a los ángeles a hacer algo que a ellos no les corresponde. Y Jesús demuestra su sabiduría y su amor al decir que no tentaría a su Dios. Por esta razón el enemigo no pudo con la misión del Señor. Entonces, hasta aquí vamos solamente lo que es como un fundamento, ¿sí? O sea, como lo que en realidad pasa y en lo que en realidad somos, ¿no? Es importante empezar a entender qué tan importante es vivir de la manera que Cristo vivió, porque de esa manera es que podemos alcanzar las bienaventuranzas y la misericordia de Dios. Dese cuenta que Cristo, en medio de todo lo que nos está enseñando el día de hoy, el Señor nos enseñaba cómo su misión y su propósito estaba grabado en su corazón como la palabra viva del Señor. O sea, Él tenía tanto de la palabra del Padre que Él lo mantenía en su corazón, y por eso decía, escrito está, no solo de pan, no solo de tal. O sea, siempre hablaba desde ese punto. Ahora vamos a hablar de lo que son los montes, o sea, la llave de los 7 montes, cómo conquistarlos y cómo posicionarnos en el lugar correspondiente. Entonces, los 7 montes que se deben que alcanzar son los de apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista y profeta. Usted va a verse que hay 2 veces profeta, y uno que es de las naciones y otro que es de las artes, que son 2 diferentes. ¿Listo? Eso se va a diferenciar ahorita cuando lo estemos enseñando. Vamos con el número 1, o sea, con el apóstol. ¿Qué maneja el apóstol? El apóstol maneja el gobierno, ¿sí? Que es igual al monte de gobierno, obviamente. Miembro dentro del cuerpo de Cristo es el cerebro. O sea, de cierta manera, el apóstol tiene la capacidad de dirigir a la iglesia, porque tiene cosas ocultas, o sea, o escucha la voz de Dios que es oculta para muchas otras personas. Por eso en la antigüedad los apóstoles eran muy respetados, porque el apóstol traía esa palabra o ese discernimiento genuino. Y es lo que ha pasado de pronto en este entonces, que muchos no han llegado a ese punto porque de cierta manera están en otros roles, ¿no? En otras situaciones. Ellos viven su día a día, como lo que está pasando en la actualidad, que pues no todos los que dicen ser apóstoles son apóstoles y traen el reino, sino son personas que de repente tienen algún ministerio y están posicionados en otro monte, y esto no ha permitido de que tengan la revelación correcta. O sea, como en estos días he estado escuchando mucho la situación, ¿no? Yo no soy muy partidario de meterme en las redes, pero he escuchado de que, bueno, que ahorita viene una vacuna y que eso nos van a marcar, que eso, bueno, una cantidad de cosas absurdas, pero tenemos que tener en cuenta que dice que la marca de Satanás o del demonio viene para el momento de la tribulación, y que el día que esté esa marca es porque ya los hijos de Dios han sido raptados por el Señor Jesucristo. O sea, ya están en otro sitio. La marca viene para los que de repente son de este mundo todavía. Entonces, no, hermanos, miren, no nos pongamos a conjeturar cosas que de repente no sabemos. O sea, son especulaciones, son situaciones que ocurren en la actualidad por X y razón. Sí, es cierto que hay muchas cosas raras, pero no podemos meternos en estos ámbitos. O sea, debemos ser estables, trabajar juiciosos. La marca del demonio no es una marca visible, no es una marca que el hombre va a poner, el hombre la ha puesto durante muchos siglos, y es el pecado. O sea, esa es la verdadera marca del demonio. O sea, si usted mira detenidamente, lo único que produce Satanás es pecado. O sea, quiere decir que la marca más evidente es el pecado. O sea, entonces, si usted está en santidad, usted sabe que está haciendo las cosas correctamente, no se preocupe. O sea, espere la venida de Cristo y relájese, digo yo. Pero debemos trabajar en ese punto, ¿listo? Y pues, de verdad que saber quién es
quién es ese, o sea, a quién estamos escuchando, porque no siempre todos son apóstoles como lo están nombrando. Y como hablábamos hace un momento, desde cuenta que cada uno de los ministerios tiene una función. No a todos los atacan de la misma manera y puede ser que alguno de estos ministerios que están gritando a voces de que va a ocurrir esta situación estén desviados a causa de que no conocen la verdad, ¿sí? O sea, conocen, digamos, lo mínimo, ¿listo? Entonces tener mucho cuidado con ese asunto. Isaías 14:12 dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El principado o sea, el principado que está en el monte de gobierno es Lucero, ¿listo? Entonces ese principado hay que derrocarlo. ¿Quién es Lucero? Dice en Isaías, le llaman a Lucero al mismo Luzbel, el cual en un principio era el que tenía el gobierno en muchas áreas de los cielos y de la tierra, tales como la adoración y muchos de los asuntos del Señor. Este primero tiene el fin de quitar autoridad en el reino, y esto lo hace llenando su corazón con soberbia y manipulación. ¿Listo? O sea, tener mucho cuidado a esto, porque pues la soberbia de un siervo o la manipulación puede conllevar a que no haya conquistado este monte. O sea, hay que ser humildes, hay que ser contristos sobre los que son apóstoles, porque esto va dirigido a todos los ministerios. Deben ser contristos, o sea, deben ser contrictos ¿en qué? En el espíritu, en estar sujetos a sus cabezas, sujetos al Señor Jesucristo, a lo que Él les está trayendo. No andar, es que yo soy, es que yo tengo, es que yo tengo temperamento, es que yo, una situación ahí que a veces están confundiendo el temperamento con carácter, y no lo revolvamos. O sea, carácter es cuando usted tiene una palabra firme, y temperamento es cuando usted es voluble o involuble. Digo voluble, o sea que lo afectan las cosas que están a su entorno, y llega a ser molestia y agredir algunas situaciones. Usted, o involuble, de que usted no se deja afectar de ninguna de esas cosas, y su temperamento es estable, o sea, es tranquilo. Entonces, ese es entender de que esas están las dos cosas, ¿listo? Ahora, dentro de la montañita, o sea, vamos a hablar de un monte, pero pues eso es espiritual, y son cosas bien interesantes para tratar más adelante, cuando tengamos la oportunidad de vernos en persona. Si alguna vez nos podemos ver, usted se va a dar cuenta que cómo es la formación. Entonces, vamos a ver que eso es como un monte. Usted ha visto los montes. Me echaba si por acá tengo un algo donde escribir. Donde usted ve un monte, los montes, antiguamente los montes estaban hechos, o los reyes se posicionaban en los montes. Entonces un monte era diseñado de tal manera que en la parte de arriba, pues yo voy a hacer ahí un garabato, pero pues ustedes lo van a diseñar bien. En la parte de arriba había un castillo. Y en esa parte estaba el rey o príncipe, ¿sí? Pues en este caso es un príncipe, porque pues el rey es Dios. Y muy seguramente al inicio o al comienzo estaban el guardián, o sea, alguien que protegía esa edificación, ¿sí? Y abajo estaban los que atacaban. Esto es una estrategia militar, básicamente. Muchas veces si lo alcanzan a ver así, de esta manera, sin que se vea lo de que está arriba. Ahí está. Entonces está el castillo, la montaña, está el guardián, el que ataca, y el rey o principado y el castillo, ¿sí? Es como por darnos una idea. Pero pues la idea era que en esto el príncipe no, o sea, no era atacado, no era alcanzado a causa de su posición estratégica, ¿no? En este entonces no es muy diferente. Por eso el Señor habla de que tenemos gigantes o estructuras espirituales que él las denomina montes, ¿sí? Donde está posicionado en lo alto algo bueno o malo, ¿sí? Entonces, en el caso de muchos, a veces tenemos algo malo
que sin saber lo entronamos dentro de nuestra vida. Entronar lo que es de que día tras día hacemos el mismo pecado una y otra vez, digamos como lo que estoy hablando ahorita del apóstol. El apóstol, si no controla el monte de gobierno, lo controlan a él. Entonces, ¿qué lo controla? La soberbia, la manipulación, que era lo que estábamos hablando hace un momento. Y entonces ese apóstol que podría ser del reino, que es humilde y contrito, cambia su posición a soberbia y manipulación. Entonces debemos entender de que debemos tener un poco de cuidado en cuanto a esto. ¿Listo? El guardián es Gergeseo, que en hebreo es Girhashi, que voy a deletreárseles, es G-I-R-G-A, en la parte de la A viene una viñeta, S-H-I, y en la I viene otra viñeta, o sea, para que usted más o menos lo lea, lo escriba bien. Dice que habita o morador en suelo arcilloso, en barro, o sea, esa es la palabra Gergeseo, significa eso, o sea, habita, que puede ser morador, y el suelo arcilloso, que es en barro. Entonces, al ver tanto como el principado como el guardián, vemos como el conjunto de los dos va a ser posible va a hacer todo lo posible por derrocar el ministerio, sepultándolo y dejándolo sin autoridad. En muchos asuntos, con Lucero lo aflige y con Gergeseo lo sepulta y mata el ministerio. O sea, no es que sea fácil llevar los ministerios que llevamos. O sea, siempre Lucero va a estar tratando de afligirte y Gergeseo va a estar tratando de sepultarte o matarte. ¿Listo? O sea, eso puede ser textual o sea, de verdad matarte o matar tu ministerio. ¿Listo? La pregunta que usted debe estar haciendo, uy, qué bonito todo lo que me está explicando, pero ¿cómo se gana esto? O sea, vamos a suponer que algunos de ustedes son apóstoles y dice, ¿cómo se gana este monte? O sea, ¿cómo yo hago? Porque de repente tengo algo de lo que usted está escribiendo ahí. Entonces la manera de ganarse este ministerio o este monte, este ministerio, es teniendo una autoridad adecuada en los principios del reino y gran humildad de corazón, con amor y sinceridad para con los asuntos del Señor. Entonces, en estos días estuve en un sitio donde decía que el reino es el reino del revés, que donde el rico se hace más rico, que el que tiene se le da de lo que tiene, del que no tiene. Sí, o sea, es todo o sea, el que hace es el que sirve. Entonces, cuando hablamos de una autoridad adecuada en los principios del reino, es interesante que la forma de alcanzar autoridad del Señor como apóstol es en el servicio. O sea, usted es siervo de Dios y al ser servicio, o sea, ser servido, bueno, yo voy a hablar así como servidumbre, usted alcanza tal carácter, que es lo segundo que hablaba ahí, de que en el corazón va a haber humildad, y por esta razón, al haber humildad, hay amor en el corazón y sinceridad. O sea, usted no va a servir porque, ay, me tocó servir, no, o sea, su corazón como apóstol empieza a transformarse porque usted sirve, porque definitivamente le gusta. ¿Listo? Ahora, por otra parte, la palabra correcta para apóstol es protón, que va a tomar todo el sentido para ustedes. La palabra es protón y su significado es o procede de un vocablo griego que significa primero. Se trata de una partícula subatómica con carga eléctrica positiva capaz de subdividirse en ocasiones. Quiere decir que el Señor, cuando habló de los apóstoles, no era por casualidad, sino que ya sabía el concepto y significado en ellos para guiar la iglesia. O sea, el apóstol lo que hace es transmitir vamos a hablar como su carga eléctrica positiva, o sea, el mismo espíritu del Espíritu Santo siendo cargado en otras personas y subdividiéndose o dividiéndose en varios ministros que a veces toman esta enseñanza. Por eso los apóstoles por lo general empiezan a ser como padres espirituales de otros, porque toman muchas de las fisionomías o características que tiene el apóstol. Muchas veces por esa razón es que ministerios completos empiezan a perder porque creen que son apóstoles, pero lo que pasa es que tienen una cobertura o tienen un diseño de discípulo de un apóstol. Entonces, como tal, su característica pareciera que fueran apóstoles, ¿sí?
pero ellos son otro ministerio. En ocasiones pasa que hay ministerios, digamos, proféticos que tienen un manto apostólico, por eso se llama apostólicos y proféticos, o sea, porque tienen un manto. O sea, su ministerio es el profético, pero su manto es el apostólico y puede ser en cualquiera de esas situaciones, ¿listo? Vamos para el segundo, que es profeta, que es el que maneja la economía o el monte de la economía. El miembro dentro del cuerpo de Cristo es el ojo. El principado es Mamón. Muchos lo habrán escuchado que es Mamón, que está en Mateos capítulo 6, versículo 24, donde dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En algunos escrituras o versiones hablan de Mamón, o sea, deber de decir a las riquezas, dice al Dios del dinero. En otras dice a Mamón, en otras dice al dinero, a Mamón, ay, riquezas, ahí está, qué pena. Entonces es importante empezar a entender de que un profeta puede estar siendo manipulado por este espíritu, y por eso nos lleva a veces a cometer errores económicos, porque ellos quieren todo el tiempo el dinerito. ¿Listo? Dice: durante muchos años la iglesia cristiana ha pensado que este versículo quería decir que podían vivir pobres y sin nada, llevando a los fieles a creer y confundir a la gente con el término de pobreza y humildad, llevando al demonio a ocupar lugares altos de gobernabilidad. O sea, los ponían como principado, ¿sí? Durante mucho tiempo la iglesia se trabajó. Primero era como una iglesia de que tenía que ser pobre, o si no, no iba a llegar al reino. Después se trabajó como una iglesia demasiado anarquística, o sea, que si no se hacían ciertas situaciones económicas, o la mal llamado evangelio del dinero, o de las finanzas, no se podía llegar a algunos principios. Pero lo que nos damos cuenta es que en el día de hoy, digamos con la situación que estamos pasando en estos días, nos damos cuenta cómo el dinero definitivamente empieza a ser un segundo plano, ¿sí? A pesar de que lo necesitamos, hay cosas que priman un poco más que un papel, ¿no? Y que muchas veces ese papel ni lo vemos, porque pues está siendo manipulado a través de redes, de una cantidad de cosas interesantes. Pero no obstante, debemos empezar a entender de que Dios está haciendo cosas extraordinarias y maravillosas en cada situación, o sea, para que nosotros comprendamos de que no solamente es de dinero, sino es de otras cosas que podemos vivir muy bien. ¿Listo? El guardián de este profeta es el cananeo. No digo que este profeta sea el guardián, sino que es el que deben derrocar. Está en hebreo, que se llama Keananí, que es la K de kilo, Enani y viñeta arriba, en la I, perteneciente a Canaán o el cananeo, que su significado es el comerciante, mercader, negociador, o en griego cananites. Este guardián se encarga de llevar a los hijos de Dios a negocios y pactos que desobedecen lo mandado por el Señor, y los llevan hacia la avaricia, en ocasiones a la pobreza absoluta, no solo en lo monetario, sino en lo familiar y espiritual. O sea, debemos entender, porque esa fue la otra situación. Durante mucho tiempo Dios estuvo trabajando, y el punto es que mucha gente medía el nivel de bendición era a través de cuántas propiedades tenías, cuánto dinero tenías en la cuenta bancaria y cuántos carros tenías. Para ellos eso era bendición, o sea, entre más bendición era entre más tú tenías dinero. Pero nos vamos a dar cuenta cómo no siempre tener mucho dinero indica que Dios nos está bendiciendo. Satanás también nos da, o sea, también da dinero a los que están con él. Entonces debemos tener mucho cuidado.
Hay personas que yo miraba, decía, yo estoy siendo prosperado, estoy siendo bendecido, yo voy a la iglesia, pacto, bueno, una cantidad de cosas extrañas y mis finanzas suben. Pero íbamos a mirar el concepto de familia y la familia andaba en pelea, andaba, bueno, desunida, unos a un lado, otros a otro. Muchas veces encontrábamos familias completas donde definitivamente no se llevaba nada a cambio, o sea, no se llevaba una vida correcta para Cristo. También nos dimos cuenta que había muchas personas que teniendo dinero, de pronto una familia, bueno, casi siempre la familia estaba inestable, pero teniendo el dinero, su vida espiritual era muy paupérrima, o sea, no oraban, no adoraban, lo único que se procuraban era llevar los dineros a la iglesia, o sea, sus diezmos, sus ofrendas y pactaban todo el tiempo porque pues aparentemente eso les traía dinero y salud. Pero entonces nos empezamos a mirar que esta corriente dejó de ser una corriente adecuada y se volvió una corriente donde había avaricia, o sea, a tal punto que los hermanos dentro de la iglesia no ayudaban a sus otros hermanos, o sea, los veían por debajo. A mí en lo personal me pasó que hubieron hermanos en la iglesia que como tenían ciertos dineros, ciertos trabajos, ciertas situaciones, se envalentonaban o se subían y su nivel espiritual se bajaba, ¿sí? Entonces es importante empezar a entender y a comprender que no es solamente dinero, o sea, así como el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, tenga en cuenta que no solo de dinero vivimos nosotros. Muchas veces el Señor nos bendice con cosas no materiales o de repente no con dinero, o sea, nos puede llegar la comida, nos pueden obsequiar cosas, o sea, una cantidad de cosas y no siempre es el dinero el que nos bendice. Entonces es para que usted tenga en cuenta esto. Ahora usted debe también entender de que el dinero lo que hace es como ¿cómo se le llama eso? Afianzar, mover, atenuar, sí, como ese tipo de cosas. Cualquiera de lo que usted tiene en el corazón, o sea, si en su corazón hay avaricia, lo que hace el dinero es fomentarle más avaricia. Si usted en su corazón tiene enojo, entonces lo que hace el dinero es aumentar eso. Si en su corazón tiene amor, lo que hace es aumentar su amor, o sea, usted empieza a ser más dadivoso. Y así sucesivamente, o sea, es entender y ser muy justos. De verdad que la palabra justicia es importante para todos y todo el mundo debe ser justo, no es el que más hable o el que más tenga carácter, sino es el que mejor, porque la escritura dice que son los justos los que llegan, no los injustos, entonces debemos estar en un nivel de justicia bien adecuado, ¿listo? ¿Cómo se gana este monte? Entonces, lo primero es no siendo tentados con las vanidades y banalidades de este mundo. Sin decir que tienes que ser pobre para alcanzarlo, solo tienes que tener una actitud de servicio y de desprendimiento por estas cosas materiales o del mundo. O sea, que usted no quede ahí como sumergido dentro de las cosas de este mundo, o sea, que usted pueda ser capaz de que el Señor le diga en cierto momento, venga, necesito que se desprenda de esto, porque eso lo voy a llevar para otra familia o otra persona, y esto nos va a ayudar a que seamos, o sea, hijos más adecuados para el Señor. Como testimonio personal, por lo menos yo les he contado casi siempre de que a mí me pasó una vez, de que iba por la calle, o sea, iba sin dinero porque estaba comenzando el ministerio, esa es la verdad. Y de repente una persona me dice, o sea, me tocaba ir a un sitio, ¿no? A una enseñanza de la cena. Cuando llego a ese lugar, me dan un sobre cerrado. Bueno, obviamente yo lo toqué, ahí se sabía que era dinero y era bastante dinero, o sea, se sentía bastante dinero. Yo lo metí como tal, como llegó, lo metí al bolsillo y salí de ahí.
orando obviamente por ellos, bendiciéndoles, dándoles gracias. Cuando yo iba por un puente para un sitio donde iba, de repente el Señor me inquieta y me habla y me dice, ese hombre se va a matar. Una persona que estaba ahí parada en el puente. Y lo que hago yo es que, bueno, me detengo, le digo, oye, no vayas a hacer lo que vas a hacer, ven para acá, hablamos. Bueno, el señor se pone a llorar, me cuenta que sí, que efectivamente se iba a suicidar porque no tenía nada en la casa. En ese momento, en ese preciso momento, el Señor me pone en el corazón y me habla y me dice, dale el sobre que tienes en el bolsillo. Obviamente yo quedé como en un colapso porque yo tenía mis 3 hijos, tenía todos chiquiticos, pañales, leche, comida para mi esposa, comida para nosotros, ya, una cantidad de cosas bien interesantes. Y de repente, pues yo decido entregar ese sobre porque, pues, a resumidas cuentas, no era mío, ¿sí? Yo entrego ese dinero, o sea, ese sobre, y lo primero que yo evidencio es que esta persona lo abre y de repente se ataca a llorar y me dice, definitivamente tú vienes del Señor porque Dios, yo ayer le estaba pidiendo exactamente esta suma de dinero porque necesito pagar arriendo, necesito pagar, hacer mercado y necesito ayudar a mis hijas, ¿sí? Él me cuenta que tenía 3 hijas y que les estaba pagando su comida. Entonces es interesante que yo entrego ese dinero y me quedé sin un peso, ¿sí? Pero dentro de mi corazón había de verdad que una felicidad, una maravilla, digo yo, y cuando llego aquí a la casa, llego sin ese dinero porque era mucho dinero, pero llego feliz y yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago, Dios mío, si no hay ni para una leche? Pero misteriosamente así se mueve el Señor. Un día, en ese mismo día, de repente nos llega una persona y nos da una cantidad de cosas, nos traía pañales, nos traía comida, nos traía leche para los niños, nos traía de todo un poco. Y no fue con el dinero que nos bendijeron, sino con comida. Entonces yo digo, el Señor es maravilloso y cuando nosotros nos desprendemos de las cosas de este mundo, Él nos bendice a nosotros de mil y una manera, ¿sí? Entonces vamos a empezar a trabajar en eso. Ahora por otra parte la palabra correcta para profeta es butón, así como suena butón. Esta palabra significa botón o broche. Esto significa que este ministerio se encarga de conectar o ajustar el reino a la tierra y sus creyentes. O sea, es el interconector del reino hacia nosotros. Entonces, estos son los profetas de las naciones. Dejen ya de estar hablándole al oído a la gente, dejen de estar tratando de mirar qué pueden decir más, porque pues ustedes tienen una visión tremenda, pero concéntrense más en traer el designio de Dios. Miren, todo esto que está sucediendo en la actualidad a veces me da tristeza, pero muchas personas, profetas, no saben qué está sucediendo, o sea, no se imaginan, no sé, sobre todo estos de las naciones. O sea, el Señor habló durante mucho tiempo a tal punto que nosotros acá en esta iglesia duramos 4 años en preparación para este momento. Duramos 4 años, nos enseñó a estar en las casas, nos enseñó a orar en casa, nos enseñó a ministrarnos, a vivir conforme a la palabra, consumir el alimento de Dios, o sea, la cena. O sea, nos enseñó todo para estar en casa. Y muchos criticaron esto porque decían, no, pero es que por la iglesia ¿dónde la tiene? Y entonces hablábamos, pues, no, o sea, la iglesia está ahí y debemos entender esto. Mi esposa ya llegó por acá y los quiere saludar. ¿No? Le dio pena. Bueno, lo importante es que entendamos que de verdad, o sea, mire Dios hace cuánto estaba hablando sobre este momento, o sea, hace 4 años atrás, 4 años y medio ya, porque llevamos más de 6 meses con este asunto. Y la gente todavía en este momento están dando cursos bueno, de sistemas y un poco de vainas ahí, sabiendo que ya dentro no falta más de 2 meses, 3 meses,
para que nuevamente se vuelva a retomar y empecemos a evangelizar, empecemos a hacer las cosas verbalmente y de tú a tú, ¿sí? Entonces, bueno, eso no es que nos va a dañar tampoco, o sea, es bueno no aprender también todo esto de los medios, pero también es bueno entender de que hay cosas que de verdad podemos hacer diferentes. Muchos me decían, pero usted todos los servicios los graba, usted todo lo hace así virtual y dése cuenta, sirvió para que en este entonces la gente se alimente y se alimente bien y no necesite estar ahí metido como en ese asunto, ¿no? Bueno, tercero, maestro. Maneja la educación. El monte es el monte del conocimiento. El miembro dentro del cuerpo de Cristo es la nariz. O sea, es el que olfatea el peligro, digo yo. ¿Por qué es la nariz? Él es atacado por Belcebú. O sea, es increíble, pero él es atacado por este demonio. Así no me salté, qué pena. Por este demonio, y usted sabe que Belcebú es el dios de la inmundicia, de las moscas, de la peste, de las alimañas, se le llama así, las alimañas, de lo que vuela, digo yo. O sea, de la inmundicia del mundo, mejor dicho. Ratas, ratones, las plagas, gracias. Las plagas, ¿listo? En Ezequiel capítulo 28 versículo 12 habla de este personaje, dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Este es Belcebú. O sea, mire cómo es de interesante, ¿no? En el reino él era el lleno de sabiduría y hermosura. Y en la tierra, en este momento, como demonio, es el que lleva las plagas. ¿Sí? O sea, la inmundicia. Le dice, conocido también como el señor de las moscas, príncipes de los dioses falsos y demonio asociado al pecado mortal del orgullo. Este demonio se encarga de corromper con su inmundicia todo lo asociado con el conocimiento, y tal como las moscas, se propagará y no dejará que el fiel quite su religiosidad y vanidad propia. Esto pasa mucho con los teólogos, o sea que tienen tanto conocimiento del mundo, o sea, de lo natural, de lo que han estudiado en esas escuelas, que no son capaces de percibir las cosas espirituales que están ocurriendo. Es importante empezar a entender de que Dios es maravilloso y que cada una de las cosas que Él hace son sorprendentes para nuestra vida, y que definitivamente lo sobrenatural de Dios tiene una explicación. Para eso son los maestros, para que nos expliquen, para que nos lleven, para que nos traigan, para que aprender, para que no tengamos una falta de conocimiento, sino que todo lo contrario, seamos entendidos en el conocimiento de Dios. Pero desafortunadamente, por lo general, estas personas se vuelven así, o sea, se vuelven religiosos y con vanidad, que es lo que más abunda en este momento. Eso hace parte de los fariseos. Usted va a mirar a los fariseos, eso hacían a tal punto de que juzgaban lo espiritual y mataron al rey, ¿no? Al Dios de dioses y el Señor de señores. Lo asesinaron. Esos fueron los religiosos. En la actualidad pasa mucho también esto. Hay muchas iglesias que tenemos unos religiosos que básicamente, yo no quiero decir fariseos, pero son fariseos, ¿sí? O sea, andan en este mundo haciendo lo que se les da la gana, o sea, no entienden el mundo espiritual, hablan del espíritu, pero nunca lo han conocido. O sea, es una cosa interesante, ¿no? O sea, es un ciego llegando a otro ciego. El día que usted le habla de algo espiritual, no creen, juzgan y básicamente nos mandan casi que a la muerte, ¿no? Porque nos mandan de todas maneras a ser juzgados, ¿no? Y eso es una muerte espiritual. Entonces, es interesante, ¿no? Ahora vamos a mirar el gobierno. El gobierno es el amorreo. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 2, dice, habla que el amorreo, o en el hebreo la palabra amorreo significa hablador. O sea, el amorreo es el hablador. En el sentido de alardear, de exaltarse a sí mismo, buscar la prominencia, o sea, estar por encima de los demás.
fatal. O sea, si usted está por encima de los demás, trate de buscar la escritura o trate de buscar alguna cosa y sálgase de esta situación. Dios es una maravilla, Dios es Dios y bendice a muchos, muchos, no creo, son demasiados los que están siendo bendecidos. Pero dejemos de alardear, es lo que más yo le pido a muchos de los que están conmigo, que hacen cualquier cosa espiritual y si vio lo que hice, si vio lo que hice. Entonces, no, o sea, pues hay cosas que nosotros hacemos espiritualmente que son sorprendentes, pero no hay como que otra persona se dé cuenta por sí sola y cuando lleguen a decirte, oígame, qué cosa tan maravillosa hizo usted, entonces es ser capaz y tener ahora sí un carácter bien bueno, es decir, no fui yo, fue Cristo que vive en mí. O sea, darle siempre el lugar a Dios, porque sin Él nosotros no podríamos hacer absolutamente nada de lo que hacemos. O sea, ni siquiera podríamos entrar al reino, porque la única persona que nos dejó ingresar al reino de una manera fácil fue el Señor Jesucristo. Todo el que cree en Él dice que tendrá vida eterna y que todo aquel que nace de nuevo, o sea, que nace en Él, verá el reino de los cielos. Antiguamente en el Antiguo Testamento no era así. Eran unos pocos hombres escogidos que podían ver el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tenían unas ciertas características y condicionales y era lo que Dios así placía. En este momento el Señor nos dio el privilegio de que nosotros podemos hacer estas cosas y muchas cosas más maravillosas en el nombre de Él. ¿Listo? Entonces es entenderlo. Ahora, ¿cómo se gana este monte? Se gana con sabiduría y determinación en las cosas del Señor. Usted dirá, ¿cómo es eso de la sabiduría? Porque es que todo el mundo habla de sabiduría. Mire, la escritura es clara con la sabiduría. La escritura habla de que no es el que más hable, sino el que es más prudente. O sea, o sea, y tampoco es el que se queda callado. O sea, porque hay unos que dicen, no, pues yo me quedo callado y así soy sabio. No es así. O sea, así es necio. Todavía sigue siendo necio porque no habla, pero con la cara dice 1000 palabras. No, o sea, ahí dice que es el prudente. O sea, prudente es que usted tiene una palabra adecuada o puede hablar de una manera adecuada sin herir a su hermano, ¿sí? O sea, de que yo puedo decirle, no sé, a mi esposa, una comparación, decirle a mi esposa estás fallando, pero no dejarla patas arriba, ¿sí? Y agobiada y llorando y de todo, no, sino decirle amor, mira, hay que cambiar esto, ¿sí? Y lo más seguro es que ella va a decir, oiga, sí, tengo que cambiarlo, estoy fallando, de pronto dice mala cara, una comparación, ¿sí? Digamos, hice una mala cara, entonces es más fácil para ella decir, bueno, oiga, sí, estoy haciendo mala cara, quiero cambiar mi mala cara, a decirle, uy, esa jeta, no sé qué, pues antiguamente me pasaba así porque no era sabio, pero en la actualidad uno sabe que, no, pues sí, que uno debe tener cierta palabra y no es el que más hable y el que más ofenda, uy, no, es el que definitivamente tiene una manera de pensar y antes de hablar piensa y es el que menos se disculpa, ¿sí? Pues, porque ha pensado y pues, ¿qué se va a poner a uno a disculpar si ya pensé y sé que lo que dije era lo adecuado, ¿no? Pero por eso hay muchas personas que se la pasan pidiendo disculpas porque no sabían, o sea, dicen, no, pues la embarré, sí, hablé sin pensar, entonces ahí está, ¿sí ve? ¿Cómo, mano, aprende sobre todas las cosas del reino? O sea, dice, cómo se gana este monte, se gana con sabiduría y determinación en las cosas del Señor, como son uno de los que aprende sobre todas las cosas del reino, no se deben sublevar y deben andar bajo la cobertura y sujeción de los apóstoles y profetas. O sea, tiene un cierto diseño. Me regalas un vasito de agua. Un cierto diseño, ¿cierto? Ahora, por otra parte, la palabra correcta para maestro es oikos, en hebreo generalmente es bayit, o sea, B-A-Y-I-T-H, en hebreo, ¿no? En griego es generalmente oikia o oikos, que es atrio interior de una casa particular. En conclusión, esta palabra describe la familia o unidad de la casa
de la casa. Por esta razón, esta palabra está designada al maestro, porque él edifica y enseña al cuerpo de Cristo dentro de la casa de Dios. O sea, él es el que se encarga de entrar a cosas espirituales dentro de nuestro propio ser para poder diseñar y cambiar algunos parámetros y algunas situaciones que pues obviamente pueden dañarnos hasta nuestras vidas, ¿no? Entonces hasta aquí espero que estén entendiendo. Cualquier cosa igual, como les decía tiempo atrás, van a poder escribirme, van a poder hablar conmigo, van a poder mandarme un WhatsApp al 350-640-6465 y ahí yo le voy a estar contestando algunas preguntas que ustedes tengan. Si me demoro un poco, tengan en cuenta que me recibo varios mensajes, pero igual yo se los voy a contestar. Bueno, dice, el pastor maneja la unidad familiar. O sea, el monte es el monte del amor familiar. Miembro dentro del cuerpo de Cristo es el oído. El guardián es el jebuseo. El nombre jebuseo viene de una raíz hebrea, jebus, que significa lugar trillado, lugar para pisotear. Esta palabra a mí me llama la atención porque usted va a ver un programa que se llama Los Simpson, ¿no? Y Los Simpson, el Homero, habla todo el tiempo de este personaje que se llama Jebus. Él habla literalmente, dice, voy a ir a donde Jebus, ¿sí? Y mire el lugar, ¿qué significa Jebus? O sea, habla de un lugar trillado, o sea, él está hablando de la iglesia. Y un lugar para pisotear. ¿Qué hace este personaje dentro de la iglesia? Se duerme, molesta, incomoda, pero al mismo tiempo hay una mano de religiosos ahí dentro de esas paredes. O sea, porque el que es como el dirigente es un poco como una especie de pastor, y este personaje hace de todo un poquito, ¿no? Entonces, es interesante, eso es un chascarrillo ahí de que de pronto a veces debemos analizar qué estamos haciendo, ¿sí? Tú como pastor dice que este monte se gana, a diferencia del de la maestría, este se gana con el buen corazón al servicio a la unidad familiar y a la santidad en Cristo Jesús. Acuérdense que el anterior, o sea, el maestro, lo que pasa es que ellos dos comparten la misma palabra como taloicos, y uno es el que edifica y el otro es el que cuida la casa. Entonces el maestro edifica la unidad familiar y el pastor es el que cuida esa unidad familiar. El conjunto de estos dos hace que el pastor sea en ocasiones menospreciado y sacado con mentiras con lo que él en realidad quiere en su vida. La palabra para este también es oikos, ya que se encarga de estar pendiente de la iglesia y enseñarle a los fieles. O sea, pero es lo que yo le decía, o sea, estos dos ministros son muy allegados entre ellos. De hecho, ellos dos se entienden muy bien, tanto el pastor como el maestro. Ellos dos son muy dados a andar juntos, a entender lo que hacen, lo que no pasa a veces con los otros ministerios, chocan un poco. Vamos a ayudarme con el... Seguimos. El evangelista. El evangelista maneja los medios de comunicación. El monte de evangelización es el monte de evangelización, y el miembro en el cuerpo de Cristo es la boca. Usted va a darse cuenta que los evangelistas son maravillosos, pero ellos le tienen cuento a todos. Un evangelista no lo deja a usted hablar. No es que no sean sabios, pero son personas que son muy dadas a la comunicación. O sea, son muy dadas al verbo, a hablar, a atraer a la gente, y su voz es muy elocuente, trae muchas muletillas, trae muchas chascarrillos, y eso es lo que atrae al fiel a ese cambio dentro de lo que es, digamos, aceptar a Cristo. Entonces, eso es lo que hace el evangelista. El evangelista tiene un demonio que se llama Apolión, que es el principado. El principado en la palabra griega griega significa el destructor,
es el ángel de los abismos. Este demonio se encarga de destruir toda obra que se quiera levantar en los caminos del Señor. Por esta razón el evangelista es puesto a prueba por el Señor para que su fe sea de un nivel mayor para poder levantarse y traer a los fieles de Cristo. O sea, el evangelista puede caer 50 veces, pero 50 veces se debe levantar. Si el evangelista tiene una fe correcta, o sea, se levanta, trabaja, actúa y llegan muchas cosas maravillosas. O sea, hay muchos pastores en la actualidad de las megas iglesias que ellos son evangelistas. Los han transformado a ser apóstoles, pero en realidad ellos son evangelistas y lo que han hecho es levantarse. De hecho, usted escucha los testimonios de ellos y hablan de este punto, ¿sí? Usted va a decir, bueno, ¿y dónde aparece esto? Bueno, esto aparece en Apocalipsis 9:11, donde dice que tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, ¿sí? O sea, ahí está explícito. El guardián es el Eteo. Los Eteos o hititas eran los descendientes de Ed, que era uno de los hijos de Canaán y nieto de Noé. El nombre Ed significa terror, o sea que los hititas eran hijos del terror. Este monte se gana con una gran dedicación a los asuntos del Señor. Aparte de esto, la santidad y la buena fluidez verbal en cuanto a la palabra de Dios. Pero no obstante, hay que advertir que estos demonios van a estar tentando lo más débil de ti. O sea, ellos saben cuál es tu debilidad. Entonces, como ellos lo que están tratando de atentar es con tu fe, entonces lo que van a hacer ellos es atacar tu fe todo el tiempo. Entonces ellos saben cuál es cuál es el problema que tú tienes o cuál es lo que te hace falta trabajar. Entonces, es importante empezar a entender esto también. O sea, si tú eres evangelista, debes entender de que debes incrementar tu fe. No puedes empezar, ay, es que hoy sí, mañana también, y ay, ¿será que sí hoy? No, o sea, o vas, o te mantienes alto, o definitivamente no serviste para esto. Es empezar a entender de que es fe, ¿listo? El evangelista va a ser tentado, todos los ministros van a ser tentados. Desde cuenta que Cristo fue tentado de esta manera y no somos no solamente nosotros, son todos los que están en este punto, ¿listo? Entonces empezar a entender esto. Los profetas de artes, ellos son del oído, o sea, ellos tienen el cuerpo de Cristo, es el oído, manejan las artes y el monte es la adoración. Sí, o sea que no todos los profetas ven. Hay unos que ven, hay otros que escuchan, ¿sí? Entonces, a veces hay unos que me llegan acá y me dicen, ay, pero porque yo no veo lo mismo que tal profeta, pero permanezco con visiones, escucho la voz, escucho que me hablan y me hablan. Y yo, bueno, pues es profeta de arte, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted escucha y le encanta la adoración. Eso es lo más bonito, que esta gente es adoradora genuina y escuchan y adoran, escuchan, a pesar de que también tiene visión. La visión es para todos. Pero bueno, hay profetas que sin necesidad de sacrificar tanto, ellos ven hasta por los oídos, ¿sí? Pero este es el caso de que estos profetas deben ser alineados a otra situación, ¿no? Igual como le pasa al apóstol. Los del apóstol también no todos ven. Algunos ven, otros no ven, pero su discernimiento es bien fuerte. El principado que maneja este monte, o que tiene este monte, es Jezabel. Sí, Primera de Reyes 16:31, ya saben que habla de eso, habla de Baal, del rey de los Sidonios, y que habla de esta mujer que se llamaba Jezabel, que en muchas partes dicen que eso es un mito del cristiano, que esta mujer fue endemonializada, pero en realidad hace parte de un demonio, ¿sí? O sea, está Baal, ahí habla de que era Baal, era la sacerdotisa de Baal, y que ella cuando murió de una manera bien interesante y por esa razón se volvió un demonio. ¿Listo? Este Jezabel, eso que afecta a la parte sexual y familiar de la familia. Cuando el adorador está en el puesto más alto, ella trata de hacerlo caer por medio de su parte sexual, afectiva o familiar. Esta es capaz de hasta matar los hijos no nacidos y los ya engendrados. O sea, es entender de que, mire, profeta, si tú eres adorador y si tú eres de este tipo, mira, sujétate a tu autoridad.
¿sí? Ya sea pastor, ya sea apóstol, profeta, o sea, sujétate porque la única manera de repeler a Jezabel es teniendo una cabeza, una autoridad. Jezabel siempre va a atacar la cabeza. Quiere decir que si usted quiere, digámoslo de cierta manera, como esquivar la pelota, ponga una cabeza por delante y verá que ella ataca en la cabeza. Y esa cabeza es capaz de repeler este ataque de Jezabel. ¿Listo? El guardián es el Ebeo. El significado de este es que te entretiene, te muestra la libertad en cuanto a tus amores, te seduce, te encanta, te da imaginación en cuanto a lo malo y te hace salir fácilmente y diplomáticamente con mentiras. O sea, estos son mentirosos. Estos profetas hay que tenerles cuidado y que de verdad entiendan de que no es con mentira que se entra al reino, sino es con el Espíritu Santo. Este monte se gana con gran santidad corporal y mental, no dejándose contaminar del exterior, en otras palabras, ser luz y no ser oscuridad para otros. Oiga, profetas, sepan hablar, porque no solamente es por la parte sexual, sino es la parte de cómo usted habla. Hay muchos profetas de esta calidad que, Dios mío, eso usted los encuentra y de su boca ellos nunca tienen relaciones con nadie más sino con su esposa, pero por su boca tienen una cantidad de pecado impresionante porque 2 o 3 palabras son de doble sentido, ¿sí? Otros muchos profetas de estos no saben hablar, o sea, van a dar un consejo y dan cualquier vaina y uno dice, de por Dios. Sí, o sea, son cositas que están ahí, pero de verdad que debemos empezar a cambiar ese asunto, ¿listo? Y por último vamos a hablar de uno que no lo nombré al principio, pero que es el más importante, el monte más importante y el más difícil de conquistar, siendo uno de los más importantes para nosotros como cristianos. Es el más difícil de conquistar de muchos cristianos. Este monte se llama el monte del Espíritu Santo. Nombramos este monte ya que es uno de los más importantes y uno de los más difíciles, ya que este monte está tomado por el espíritu de la religión o el reino de los cielos o la reina de los cielos. En este se maneja el espíritu de Grecia. Pero ¿qué significa el espíritu de Grecia? El espíritu de Grecia, su significado está en las escrituras, en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 28 al 21, donde significa el amor al conocimiento. O sea, cuando usted solamente no deja que el espíritu le enseñe, sino el conocimiento es el conocimiento natural que usted ha llenado sus arcas de solo conocimiento natural. Y entonces usted le hablan de cualquier cosa espiritual y contrista al espíritu, o sea, dice, eso no existe. Entonces es importante salir de eso. En otras palabras, este espíritu es el que se encarga de desmentir cualquier cosa sobrenatural o espiritual que provenga de los cielos. O sea, he encontrado gente dura de la iglesia que desmiente cuando el Señor va a hablar algo a sus vidas. Dicen, no, pero eso será que sí es cierto, eso es como en otros tiempos, en otro lugar, en otro espacio. Si yo veo una cosa de eso, yo ni le pongo cuidado porque ya estoy con Dios. Pero no entienden de que Dios también advierte, ¿no? Este espíritu es derrotado al cambiar nuestra mente y llenándose de la presencia del Señor por medio de la oración y la adoración, por la fe en todo lo sobrenatural y que siempre va a haber algo más allá de lo que estamos viendo con nuestros ojos naturales. El guardián es el jereseo, que significa espíritu de indecisión o duda. O sea, en otras palabras, incredulidad. ¿Ya? Josué 24:15 dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Está hablándole que él no va a servir a otro, sino a él. Pero este guardián lo que trata es de que usted adore o haga alguna cosa rara para no adorar a Dios. Entonces, este es el caso de nuestros hermanos de la Iglesia Católica, que ellos adoran imágenes.
El caso de muchos de los cristianos en la actualidad que están idolatrando a sus pastores, a un grupo de música, de adoración, algunos otros están adorando el viejo hombre, porque eso también lo he encontrado yo antiguamente, o a mí siempre me ha gustado esto, y ahora Dios, ¿por qué me lo va a quitar, no? O sea, créame que si el Señor se lo está quitando es porque a usted no le sirve, ¿ya? Cámbielo, transmútelo, pregúntele al Señor por qué y verá que Dios le va a contestar. La mentalidad del conquistador es aquella que es firme y es dedicada a que no se conforma con menos que triunfar para la gloria de Cristo. Esto implica la firme decisión de pagar el precio que sea, con tal de ser considerado un conquistador y glorificar el nombre de Dios. Implica también el de decidir caminar con fe, viendo lo invisible cuando naturalmente nada positivo se ve. Listo, hermanos, entonces en el nombre del Señor Jesucristo el día de hoy sus montes van a ser conquistados a través de esa decisión que ustedes van a tomar en sus vidas, de conquistarlos, de establecerse y volverse ese hombre fuerte, que Cristo sea el hombre fuerte de sus vidas y que van a cambiar. Iba a darles la clase completa, pero quiero dividirla para poder hablar también de los diezmos y ofrendas. Voy a hacer otro video, no se lo pierda, donde habla de este asunto. Los bendigo y que tengan una buena tarde y un feliz día.